participantes del grupo educativo Capacítate Perú. Bien, muy buenas tardes con todos los participantes que se vienen conectando a través de nuestras diferentes plataformas. Mi nombre es Karen Neira, formo parte del grupo educativo Capacítate Perú. Invitarlos a dar like a la fanpage Grupo Educativo Capacítate Perú, como nos encuentran en Facebook, para que les pueda llegar las próximas notificaciones de los cursos que ya tenemos listos para este mes. Lo pueden verificar en nuestra fanpage, en la sección de eventos. El día de hoy tenemos el curso, la capacitación Conservación de recursos hídricos y suelos, manejo del suelo para mejorar el balance hídrico. Este curso está a cargo del ingeniero Freddy Pedro Morán Valencia, quien es ingeniero de profesión, más de 7 años de experiencia profesional y años de experiencia laboral en diferentes rubros en educación, salud, transporte, construcción, minería e industria metal mecánica. Ingeniero CIP, geógrafo ambiental de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en medio ambiente y recursos naturales. Especialista en evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales, acreditado por CENEPRED. Tiene una maestría en el Sistema Integrado de Gestión en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Auditor interno, manejo integral de residuos sólidos, gestor público en gobierno regional y local, capacitador e investigador, expositor a nivel nacional e internacional. Esta sería una breve descripción del expositor, a quien doy pase para que podamos iniciar. Adelante, ingeniero. Ok, muy buenas tardes con cada uno de los presentes. Bien, el día de hoy vamos a llevar a cabo, ¿no?, este curso tan importante, ¿no?, que viene a ser con la conservación de los recursos hídricos, ¿no?, y que además tiene que ver pues con el proceso del manejo, ¿no?, de los suelos, y además también pues tiene que ver con los temas de el análisis, ¿no?, sobre el tema de la calidad del agua, ¿no? Y con ello, pues, nosotros, pues, tenemos que ver, ¿no?, cómo ahora este tema de los recursos hídricos, si bien es cierto, es una problemática en nuestro país, pero a su vez también, pues, cómo en la actualidad se viene manejando, ¿no? Dentro de este proceso, nosotros es importante, ¿no?, saber que en el proceso de los recursos hídricos tenemos un manejo, ¿no?, tanto de las tres cuencas, ¿no?, que es la parte del Pacífico, del Atlántico y también lo que vendría a ser, ¿no?, de la hoya del Titicaca, ¿no? Si bien es cierto, el abastecimiento o la demanda y la cantidad de recursos hídricos que nosotros tenemos en nuestro país es una demanda, ¿no?, que de una u otra manera abastece, digamos, en la zona del Atlántico, que viene a ser la zona de la selva o el oriente peruano, ¿no? Y quizás también en la zona de la hoya del Titicaca, ¿no? Sin embargo, en un tema de cantidad y de demanda hacia el lado de lo que viene a ser el Pacífico, es donde tenemos muchísimas dificultades, ¿no? Dificultades por demanda, por abastecimiento y también por la cantidad de recurso hídrico que se tiene, ¿no?, en cada una de las cuencas, ¿no? En este proceso, ¿no?, hoy, por ejemplo, nos vemos pues en una situación bastante complicada porque no se ha tenido preparada, ¿no?, situaciones o eventos como los que estamos viviendo en el norte del país, ¿no? Es en ese sentido, ¿no?, de que nosotros vemos pues en las zonas norte de nuestro país donde tenemos pues muchas ciudades que no pueden, ¿no?, drenar sus aguas, ¿no? Y en este proceso de drenaje de las aguas, ¿no?,
tiene que ver bastante el tema de la calidad, ¿no? Del agua, ¿no? Es por eso que cuando nosotros vemos, ¿no? Sobre el proceso de la calidad del agua, vamos a ver dos tipos, ¿no? De análisis, ¿no? Primero lo que viene a ser los estándares, ¿no? De calidad de agua, y luego tienen que ver con los límites máximos permisibles, ¿no? Está clarísimo que en el proceso de calidad de agua, esta pues va a tener que ver con justamente con las medidas, ¿no? Que se van a establecer de acuerdo a las sustancias, ¿no? De los parámetros físicos, químicos y biológicos dentro de estas. Y sobre ello, pues, cómo el receptor, ¿no? En este caso, el quien consume, ¿no? O el consumidor, ¿no? Recepciona estas aguas, ¿no? Y en ese proceso, nosotros pues vamos a tener pues que si estas aguas no están en condiciones adecuadas, un riesgo significativo, ¿no? Que va a afectar plenamente a la salud, ¿no? De todas las personas, ¿no? Entonces ahí nosotros pues tenemos pues para ello hacer ciertas mediciones, ¿no? Del agua, ¿no? Y esto se va a establecer mediante una norma, ¿no? Un decreto supremo, ¿no? Que está establecido en el Perú, que establecen los estándares de calidad del agua, ¿no? A diferencia de ello, vamos a tener, por ejemplo, lo que viene a ser los límites máximos permisibles, ¿no? Que en este caso tiene que ver, pues, ¿no? Sobre todo esto, cuando se hace utilización de este recurso hídrico para algún tipo de actividad, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí podemos ver el caso de la minería, ¿no? Puede ver el caso de una industria, ¿no? Textilería u otra, ¿no? En este caso, los límites máximos permisibles, ¿no? También igual, ¿no? Van a ser la medida, ¿no? De las concentraciones de las sustancias, ¿no? Tanto en sus parámetros físicos, químicos y biológicos, ¿no? Y que estas, pues, van a caracterizar básicamente en una medición que es hacia la parte del efluente, ¿no? O sea, es la salida, ¿no? De este recurso hídrico, luego de haber dado, pues, digamos, la utilización durante el proceso, ¿no? El proceso, ¿no? De la actividad que se ha desarrollado, ¿no? En ese sentido, pues, tenemos nosotros ahí, ¿no? Que estos límites máximos percibibles que también están dados mediante norma, ¿no? En el Perú, estos límites máximos permisibles no deben de superar, ¿no? Los límites que ya se han establecido, ¿no? Y si en ese sentido, ¿no? Esa superación finalmente no tiene que tampoco afectar ni a la salud de las personas, ni, por ejemplo, la utilización, ¿no? Para campos agrícolas o también para lo que viene a ser el bienestar, ¿no? Del ser humano, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, sobre este marco, nosotros pues vamos a establecer, ¿no? El análisis, ¿no? Que se va a establecer sobre la calidad del agua, ¿no? Y ahí, ¿no? Lo tenemos, como les mencioné, los estándares, como les mencioné en la parte teórica, que es lo que viene, o sea, viene dentro del curso, ¿no? Del río, ¿no? Podríamos decir eso básicamente, pues el río, laguna, ¿no? O algún lugar donde se ha generado, ¿no? Este recurso hídrico, ¿no? Y a diferencia del otro lado que viene a ser el límite máximo permisible, que es, como le mencioné, es el punto de salida, ¿no? De una industria o una actividad que se ha desarrollado, ¿no? Entonces ahí podemos medir eso. La siguiente, por favor. Esto lo vamos a ver ahora con los aspectos normativos, ¿no? Como es el caso, ¿no? De lo que se establece, como dije en el Decreto Supremo 004 del 2017, donde el Ministerio del Ambiente establece, ¿no? El estándar de calidad del agua, ¿no? Y que esta pues la categoriza en 4 principales tipos de uso, ¿no? Como es lo que ya todos conocemos, o lo que realmente le damos uso, que es la parte poblacional, ¿no? Y recreacional, ¿no? Porque ahí vamos a tener pues las aguas superficiales y las aguas también subterráneas, ¿no? Ya sea vacuno, vino, ¿no? Cualquiera de estos tipos, de diferentes tipos de animales, ¿no? Tiene que estar enmarcado en una categoría 3, ¿no? Y la categoría número 4, que es todo el proceso, ¿no? Lo que se trabaja en las zonas altoandinas sobre todo, que es el proceso de conservación, ¿no?
del ambiente acuático, ¿no? Entonces ahí vamos a tener estas 4 categorías, como le decía, estos se van a ir midiendo en cada una de estas, ¿no? Entonces, posteriormente a ello, ¿no? La siguiente, por favor. Ya nosotros vamos a ir viendo, ¿no? Algunos principios técnicos, ¿no? Que se van a establecer para lo que vendría a ser, pues, ¿no? La conservación de este recurso hídrico, ¿no? Y que esto tiene que principalmente que ver con el proceso, ¿no? De la calidad, ¿no? Y para eso, estos principios técnicos nos tienen que permitir, ¿qué cosa? ¿No? Llevar a un proceso de sostenibilidad, ¿no? En cada uno de las diferentes actividades, ¿no? Y en ese sentido, nosotros tenemos que ver, pues, ¿no? Un aumento de la productividad, ¿no? Cual fuese la actividad que se desarrolle, ¿no? Asimismo, es muy importante, ¿no? La fijación de los terrenos, ¿no? En los distintos niveles de una cuenca hidrográfica, como es el caso, ¿no? De la cobertura vegetal sobre el terreno, ¿no? Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos, o los que están ocurriendo, ¿no? Por ejemplo, en las zonas altoandinas en estos tiempos, ¿no? O en las cuencas medias, ¿no? Es que los terrenos no tienen cobertura vegetal. Y como no hay cobertura vegetal, no está fijada, ¿no? Este suelo no está fijado propiamente, ¿no? Y entonces en una combinación de un suelo suelto, un suelo pelado, más una carga, ¿no? De recurso hídrico, esto pues hace que los terrenos se suelten y producto de ello pues se generan pues todos estos deslizamientos, ¿no? Además de ello pues también pueden estar acompañados por algunas otras actividades antropogénicas, ¿no? Entonces todo este proceso es lo que hoy, digamos, viene generando estos grandes problemas, ¿no? Que se está viviendo en diferentes partes de nuestro país, ¿no? Sobre esta base es importante que nosotros pues tengamos una cobertura vegetal, ¿no? Que ayude a fijar los suelos, ¿no? Tenemos también que ver un proceso de el aumento, ¿no? De la infiltración del agua, ¿no? Dentro del perfil del suelo, ¿no? Que vendría a ser la generación de aguas subterráneas, ¿no? Pues no podemos hacer un impedimento de esto porque luego también estas aguas subterráneas afloran, ¿no? En las zonas bajas y estas nos permiten también, pues, ¿no? Como unos canales, ¿no? Ser generadoras de este recurso hídrico. Tenemos también el proceso, lo que viene a ser el control de la escorrentía superficial, ¿no? ¿Y eso qué significa? ¿No? Significa que en realidad la naturaleza propiamente siempre va a tener un curso donde fijarse las aguas, ¿no? Este curso donde se fijan las aguas, para nosotros va a ser muy importante, ¿no? Debido pues que si nosotros alteramos, bloqueamos o en cierta forma no le damos, ¿no? Un buen recorrido, ¿no? Lo que va a permitir o lo que va a generar es justamente ciertas afectaciones cuando estos cursos vienen en grandes cantidades, ¿no? Entonces con ello pues vamos a tener que dañar, ¿no? Suelos agrícolas quizás, ¿no? Suelos de repente de pastizales, ¿no? Vamos a dañar de repente suelos, ¿no? De zonas rurales, ¿no? Y esto en cierta forma pues no va a ser, digamos, no va a permitir un manejo sostenible, ¿no? Además tenemos que ir viendo también dentro de este proceso, ¿no? El manejo adecuado, ¿no? De los recursos hídricos para que haya una correcta fertilidad natural, ¿no? Y que esto nos permita justamente evitar reducir, ¿no? La contaminación, ¿no? Les digo esto porque en las zonas de lluvias, ¿no? Si bien es cierto, la lluvia va a permitir, ¿no? A que los recursos, las siembras, ¿no? Los cultivos, ¿no? Tengan mayor capacidad hídrica, ¿no? Para poder alimentarse, ¿no? Y eso generarle pues un proceso, ¿no? Productivo, ¿no? Mucho mejor. Sin embargo, pues cuando estas lluvias son fuertes, torrenciales, ¿no? Permanentes, finalmente no ayudan en ese proceso, ¿no? Sino por el contrario, ¿no? Se genera todo un problema, ¿no? Este problema, ¿no? Es lo que también estamos viviendo el día de hoy, ¿no? Donde grandes terrenos, ¿no? De cultivos a nivel
la zona norte, ¿no? Se ha justamente arrasado, ¿no? Hemos visto en la zona de Canta, en la zona de Trujillo, ¿no? En la zona de Ancash, ¿no? Ya no se puede hablar mucho, ¿no? Porque ya se ha magnificado, ¿no? En el caso de Piura y Tumbes, ¿no? Entonces, eso es aspectos que se tiene que tener en consideración, ¿no? La siguiente, por favor. Obviamente, también considerar, ¿no? Que estos suelos, ¿no? Si bien es cierto, en la zona norte de nuestro país está lloviendo, finalmente, pues, no va a permitir, digamos, que ningún producto, ¿no? pueda desarrollarse, ¿no? A diferencia de los suelos que tienen cobertura, ¿no? Estos suelos con cobertura están fijos, ¿no? Porque además, no solo porque tienen, ¿no? A la vegetación, sino también estos luego se van enraizando, ¿no? Y como se van enraizando y luego pues se van encontrando pues con otros aspectos más que les permite, ¿no? Les permite unificar, ¿no? Solidifica al suelo y eso hace pues que los suelos sean mucho más fijos, ¿no? Entonces esto es una de las cosas, ¿no? De las que nosotros tenemos, ¿no? Dentro de este proceso, ¿no? La siguiente, por favor. Existen otras acciones, ¿no? Como vamos a ver, donde a veces por factores antropogénicos se va a generar, ¿no? Erosiones, ¿no? Debido, digamos, a los taludes, ¿no? Que se hacen en las distintas actividades, ya sean carreteras, ya sean reservorios, ¿no? No sé, bueno, otras, o digamos, algunas construcciones, y que estas de aquí, no generan un talud correcto y adecuado, entonces hace pues que los suelos sean mucho más débiles, ¿no? Y ahí pues tenemos las grandes masas, ¿no? De suelos, ¿no? Conjuntamente con el agua que finalmente se echan a perder, ¿no? Ahora eso de ahí, dentro de un proceso adecuado de prevención, sí se puede, ¿no? Manejar y se puede, digamos, generar, pues, ¿no? Ciertas actividades, ¿no? Que permitan, ¿no? Proteger estos lugares, ¿no? Hemos visto de estas actividades de suelos sueltos, ¿no? Donde que finalmente se han avalanchado sobre casas, carreteras, ¿no? No sé, hospitales, ¿no? Colegios, ¿no? Entonces, eso es un aspecto que también se tiene que considerar en este proceso de conservación. En el aumento, ¿no? De la infiltración del agua dentro del perfil del suelo, como ustedes pueden ver, ¿no? El suelo, ¿no? Por un proceso edafológico, tiene diferentes tipos de suelos, ¿no? Que es el tipo A, B y C, ¿no? Hasta poder llegar a lo que viene a ser la roca madre, ¿no? Todo suelo de todas maneras va a llegar siempre dentro del proceso de la roca madre, ¿no? Pero algunos tienen una buena base de la clase A, ¿no? Otros tienen buena base de la clase B y otros de la clase C. Entonces, pero estos de aquí, ¿no? Como podemos ver en la imagen, ¿no? Vemos en la primera imagen, ¿no? Un suelo de tipo A y tipo B, básicamente, ¿no? El tipo A, donde vemos de color oscuro, ¿no? Donde está todo el topsoil. Y sobre esto, pues, vemos pues, que tiene bastante materia orgánica, ¿no? Y sobre ella, ¿no? O debajo de ella, pues vemos un suelo de tipo B, ¿no? Que también tiene una gran base. Imagínense todos estos suelos que son muy ricos, ¿no? O sea, perderlos, ¿no? O sea, hay una gran pérdida, no sé, de suelo orgánico que luego también no es reaprovechado adecuadamente, ¿no? Para eso es importante justamente cuando se hace pues una especie de trabajos hidráulicos, ¿no? Hacer estas calicatas justamente para determinar, ¿no? Cuánto es la capacidad de retención, ¿no? Del agua que puede tener determinado lugar, determinada zona, ¿no? Y sobre ello pues hacer, digamos, actividades complementarias, ¿no? Que permitan, ¿no? Justamente no perder este tipo de suelos, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, en el proceso de conservación tiene que ir también un proceso de gestión de riesgos, ¿no?
obviamente no es un tema, ¿no? De este curso, pero va acompañado, ¿no? Justamente para ir generando los diferentes controles, ¿no? ¿Cómo se realiza, ¿no? Un proceso de control de una escorrentía, ¿no? Ya sea sobre todo superficiales, ¿no? Donde pues nosotros vamos a tener distintos, digamos, vamos a tener, digamos, un curso de agua, ¿no? Que puede tener, digamos, una dirección, pero si este curso de agua, digamos, es manejado en mayor cantidad, entonces se tiene que hacer pues un proceso de ingeniería para establecer, ¿no? Un flujo, ¿no? Y en este caso, como ustedes pueden ver en la imagen, ¿no? Se ha establecido un flujo laminar, ¿no? De surcos paralelos, ¿no? Que éstas luego permitan redistribuir a otros lugares, ¿no? O que éstas finalmente permitan, ¿no? Que mediante un proceso de manejo llegue a distintos campos agrícolas también, ¿no? O en otros casos lo que puede generarse finalmente es un proceso de infiltración, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? Nosotros vamos a tener, pues, controlar un proceso erosivo, ¿no? Que generalmente es lo que vamos teniendo o viendo, ¿no? De los distintos suelos altoandinos, ¿no? La siguiente, por favor. Y en este proceso, ¿no? Nosotros también, ¿no? O sea, viendo un poco el cuidado, ¿no? La conservación de los suelos, ¿no? También es importante ir viendo, ¿no? La cantidad, ¿no? De materia orgánica que tenemos y cómo estas podemos mantenerlas, ¿no? Ya que la pérdida de estos suelos nos generarían pues un gravísimo problema, ¿no? Por eso que es preciso, ¿no? Cumplir, ¿no? Con ciertas premisas, ¿no? Donde pues los campos agrícolas, ¿no? Deben tener un claro conocimiento, ¿no? Del manejo de los suelos, ¿no? Y cómo estos ayudan o permiten pues que el desarrollo de los cultivos, ¿no? Se puedan manejar de manera sostenible, ¿no? No todos los productos requieren la misma cantidad de suelo ni tampoco la misma cantidad de agua, ¿no? Todas estas van dependiendo del tipo de cultivo que se tiene y la zona donde también se está trabajando, ¿no? Porque si es una zona de bastante pendiente, ¿no? En todo caso, tiene que hacerse un manejo adecuado, ¿no? No puede hacerse no puede hacerse un manejo descontrolado, ¿no? Entonces eso es importante saberlo, ¿no? Entonces, en base a ello, ¿no? Es importante, ¿no? Saber qué es lo que nosotros queremos obtener, ¿no? Tanto como recurso hídrico como suelo, ¿no? Y en qué tiempo, ¿no? Entonces, de ahí se va a manejar justamente este proceso de la sostenibilidad, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, en la siguiente lámina, ¿no? Nosotros vamos a ver sobre el proceso, ¿no? De también, ¿no? Acompañado a esto, ¿no? Uno de los aspectos que genera, pues, un problema que va acompañado, ¿no? Al tema del recurso hídrico y suelo, es el proceso de la contaminación, ¿no? Y esto tiene que ver, pues, con la utilización, ¿no? De los recursos de fertilizantes, ¿no? De los agroquímicos, ¿no? Tiene que ver con los plaguicidas, ¿no? Tiene que ver también, ¿no? Con los coliformes fecales que está alrededor de nuestras organizaciones, ¿no? Comunidades que a veces no tienen estos servicios y entonces estos luego finalmente son depositados, ¿no? En lugares, ¿no? Que no tienen ningún tipo de tratamiento, ¿no? Igual con los residuos de fertilizantes o agroquímicos, ¿no? A ello se suma, pues, por ejemplo, el tema cuando se empieza a lavar los suelos, ¿no? Y esto, pues, hace que ciertos metales empiecen a sentarse en la napa freática, ¿no? O en las zonas superficiales del agua, ¿no? Y va generando, pues, cuando hacemos análisis de recursos hídricos, vamos a tener, pues, que hay presencia de ciertos metales, ácidos, ¿no? O algún tipo de reactivo industrial, ¿no? Entonces, todo eso para nosotros tiene que ser indicadores que tenemos que ir midiendo correctamente. La siguiente, por favor. Entonces, ahí nosotros dentro del proceso, ¿no? De conservación, ¿no? Tanto del agua y del suelo, ¿no? En la siguiente imagen vamos a ver un proceso de prácticas, ¿no? De cómo hemos perdido la imagen, por favor.
Ahora sí. Entonces le decía, ¿no? Que íbamos a tener ciertas prácticas en la siguiente lámina, ciertas prácticas, ¿no? Que se desarrollan, ¿no? Las partes agroquímicas y manejo y conservación de los suelos, ¿no? Estas prácticas, ¿no? Ahí está bien, gracias. Van a corresponder, ¿no? A generar, pues como le decía, un proceso, ¿no? De técnicas de ingeniería, ¿no? Que permitan, ¿no? Rápidamente una adopción, ¿no? De medidas, ¿no? Que permitan, o sea, en principio, ¿no? Hacer una correcta, ¿no? Cosecha del agua o siembra del agua, ¿no? Y asimismo también, ¿no? Un manejo adecuado de los recursos agrícolas, ¿no? Y que todo esto tiene que ir acompañado, pues, ¿no? Pues con un proceso de los procesos industriales, ¿no? Con esto, nosotros obviamente haciendo una medición adecuada, ¿no? Una valorización de estos recursos, en corto plazo vamos a tener un resultado inmediato, ¿no? Entonces ahí también, cuando se mide en este tema de la conservación del suelo y del agua, se tiene que ir también viendo con aspectos positivos, ¿no? Sobre todo los económicos, ¿no? ¿No? Entonces, eso para ustedes, ¿no? Y para todos nosotros es importante, ¿no? Considerarlo como una variante, ¿no? Dentro de las potencialidades, ¿no? La siguiente, por favor. Sí, miren, en lo que viene a ser, ¿no? El manejo, la conservación, ¿no? Tiene que ver, ¿no? Con prácticas principalmente agronómicas, ¿no? Y ahí vamos a tener, pues, un cultivo, ¿no? Vamos a tener, pues, labranza y conservacionismo. Vamos a tener, siembra directa, ¿no? Donde vamos a manejar densidades, ¿no? De cosechas, por ejemplo, de 3, 4 cosechas al año, ¿no? Vamos a tener, pues, por ejemplo, trabajo de barreras vivas y muertas, ¿no? Para poder justamente retener o en todo caso medir, ¿no? De que los recursos hídricos no terminen, digamos, afectando, ¿no? A los suelos, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces ahí cada uno de estos se les va a explicar, ¿no? En breves momentos ahí en las siguientes láminas, cómo es primero el trazado de cultivo y contorno, ¿no? Estos tipos, ¿no? De prácticas, ¿no? Se va a realizar de acuerdo también al tipo de cultivo, ¿no? Por ejemplo, no todos los cultivos tienen el mismo proceso, ¿no? Entonces, no todos tienen el mismo proceso, ¿no? Como es el caso del café, ¿no? Como es el caso de, por ejemplo, de los algarrobos, ¿no? Entonces ahí por ese lado, ¿no? La siguiente, por favor. En el caso vamos a tener el tema de las barreras muertas, ¿no? Por ejemplo, ahí, estos tipos de construcciones de barreras muertas, a nosotros, por ejemplo, nos va a permitir, ¿no? Con ciertos, la zona, ¿no? Y que estos recursos nos van a permitir a nosotros, ¿no? Generar, ¿no? A través de un enrocado o a través, por ejemplo, de las mismas hierbas de la zona, ¿no? Entonces, esos son los dos mecanismos que se van a tener, ¿no? La siguiente, por favor. En la siguiente lámina, nosotros vamos a tener, por ejemplo, lo que viene a ser, ¿no? Para poder ahí también, para poder justamente proteger los suelos, ¿no? Que esto nos va a permitir de cierta manera, ¿no? A nosotros manejar, ¿no? Los cultivos, ¿no? Siempre cuidando, fijando los suelos, ¿no? Porque hay cultivos que finalmente te permiten o te llevan a que los suelos tienen que ser lavados, ¿no? Y cuando eso ocurre, se pierde un poco de la parte del manejo orgánico, ¿no? En la tierra, ¿no? Entonces ahí, también nosotros tenemos que considerar, ¿no? Cuánto es de suelo que se va a perder, ¿no? Cada cierto cultivo, ¿no? Obviamente eso se maneja en función a los periodos, ¿no? Entonces, a diferencia de los cultivos con cobertura, ¿no? Hace pues que los suelos tengan una buena carga de materia orgánica y que éstas en cierta forma se conserven, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces ahí, en la siguiente vamos a tener pues, por ejemplo,
cuando hacemos los cortes, ¿no? Acá una calicata, ¿no? Vamos a ver, pues, ¿no? La cantidad de suelo de tipo A con bastante carga de materia orgánica, ¿no? Entonces, ¿eso por qué? Porque hemos tenido justamente un cultivo con cobertura, ¿no? La siguiente, por favor. Hay otro tipo de cultivos, como es el caso de los abonos verdes, ¿no? Y que estos tienen que ver justamente con el proceso de un trabajo de temporal, ¿no? De cada uno de estos productos que se manejan en función a la biomasa, ¿no? Y obviamente pues también estos tienen que ver, ¿no? Con la abundancia, ¿no? Del nitrógeno y fósforo y potasio, ¿no? Y para eso pues se tiene pues ya con estos abonos verdes, ¿no? Se va a hacer una remoción a los suelos y se va a hacer una adición de estos tipos de abonos, ¿no? Y ahí vamos a tener, como es el caso de la avena, la cebada, ¿no? Las gramíneas, ¿no? Distintos productos, ¿no? Que se utilizan de esta misma manera, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que requieren de una carga de abono, ¿no? De manera permanente, ¿no? De acuerdo al tipo de cultivo se va a ver si es periódico o que si es mensual, ¿no? O si es anual, ¿no? La siguiente, por favor. Algunas prácticas agronómicas. La siguiente. Algunas prácticas agronómicas tienen que ver, por ejemplo, con los sistemas, ¿no? Silvopastoriles, agroforestales, ¿no? Tratamiento de aguas servidas, ¿no? Que puede generar, pues, ¿no? Para las zonas pecuarias, o con el proceso de lo que viene a ser la reforestación y el reaprovechamiento, ¿no? Vamos a ver aquí algunos ejemplos dentro del proceso de agroforestales. Por ejemplo, la siguiente. En el proceso agroforestal, ¿no? Nosotros lo que vamos a ver justamente es, si bien es cierto, vamos a tener suelos que nos van a permitir, ¿no? Además de lo que hacemos nosotros, el cultivo, ¿no? Digamos, de zonas arbóleas, también nos va a permitir generar en la parte base otro tipo de cultivos, ¿no? Obviamente son cultivos menores, ¿no? Pero que también, ¿no? Se va a darle pues una mayor utilidad de acuerdo al tipo de suelo, ¿no? Eso es para justamente no perder la carga orgánica que tenemos en los suelos, ¿no? La siguiente, por favor. En la siguiente, nosotros vamos a ir viendo, pues, ¿no? Por ejemplo, el sistema, ¿no? De los cultivos, ¿no? Estos cultivos se llevan más a veces en la zona de cejas de selva, ¿no? O para donde se puede hacer manejo, ¿no? De estos suelos, ¿no? Ya que en la zona de sierra, ¿no? Digamos, los cultivos son de expansión, ¿no? No es tanto de la zona, no es la parte como los suelos frutícolas, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces aquí, por ejemplo, vemos los cultivos de pasturas, ¿no? Donde igual, ¿no? Lo que le decía, ¿no? Los suelos que se dan en la sierra que son más de expansión, ¿no? Pero estos de acá también incluso sirven o permiten, ¿no? Como un proceso se le llama de pasturas porque también interviene, ¿no? La ganadería, ¿no? Obviamente ustedes comprenderán pues que siempre toda agricultura va acompañado, ¿no? Siempre con un proceso de trabajo de la ganadería, ¿no? Y entonces aquí hay un reaprovechamiento, ¿no? De este producto, ¿no? Cuando se hace pues se hace un esquile o se hace pues unos cortes, ¿no? Esto de acá nos va a permitir ayudar, ¿no? ¿No? De lo que vendría a ser, ¿no? Un trabajo básico en lo que se refiere a la conservación, ¿no? De los recursos hídricos y también la protección de los suelos, manejando, ¿no? Con distintos tipos de agricultura, ¿no? O dándole cobertura vegetal, ¿no? Para no tener pérdida, ¿no? En los diferentes terrenos que tenemos a nivel nacional, ¿no? Para ello, pues, en todo caso, agradecemos, ¿no? Al Grupo Educativo Capacítate Perú por darnos la oportunidad de dar este curso, este taller, ¿no? La siguiente, por favor. Pasamos a las preguntas, entonces, para poder desarrollar algunas consultas que ustedes puedan tener, básicamente, ¿no?
Muchas gracias, ingeniero, por la capacitación. Vamos entonces ahora a iniciar lo que es la segunda parte, que es las preguntas que se hayan dejado. Vamos a leerlas en breve. Gracias a todos los participantes que han estado conectados a través de las diferentes plataformas y también les pedimos, ¿no?, que dejen sus preguntas. Los que desean hacer alguna consulta también pueden levantar la manito para poder darles el audio. Entonces ahorita pasamos a leer la primera consulta que nos han dejado por interno. Es con respecto a qué regula la ANA, ingeniero. A ver, lo que viene a ser en el caso de la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Esta autoridad lo que va a regular, ¿no?, es el uso, ¿no?, la autorización, ¿no?, para el uso de los diferentes tipos de agua, ¿no?, que es tanto las superficiales como las subterráneas, ¿no?, en las diferentes actividades, ¿no?, ya sean agrícolas o industriales, ¿no? Entonces ellos dan las autorizaciones, ¿no?, a través de las juntas regantes, a través de los bloques de agua, ¿no?, que dan, por ejemplo, de acuerdo a los tipos de uso, ¿no? Entonces, eso es lo que va a regular el ANA, ¿no? Y ellos lo hacen a través del ALA y a través de las AAA también, ¿no? Eso respecto a la pregunta. ¿Qué estrategia de gestión integrada de suelos contaminados recomienda realizar? A ver, bueno, cuando hablamos de suelos contaminados, bueno, vamos a ver de distintos tipos, ¿no? O sea, habría que caracterizar qué tipo de suelo se trata. Pero si hablamos en términos, ¿no?, generales, ¿no?, porque ojo que vamos a tener suelos que están contaminados por actividades mineras, ¿no? Otros suelos, por ejemplo, por deforestación, ¿no? Otros suelos que pueden estar contaminados, ¿no?, por ejemplo, por residuos, ¿no? Nos vamos a encontrar con distintos tipos, ¿no? Entonces ahí va a depender, ¿no? Va a depender qué tipo de suelo estamos hablando, pero uno de los procesos, ¿no?, para recuperación de los suelos, digamos, de manera integral, siempre van a ser a través, ¿no?, a través de los procesos de biotecnología, ¿no? O que es lo que se puede llamar, pues, ¿no? Por ejemplo, en el caso hay unos manejos, ¿no?, que se determinan, ¿no?, a través de la nanotecnología, ¿no?, que hoy se viene trabajando, ¿no? Entonces, todo ese proceso, ¿no?, también es parte de lo que se va a hacer el manejo de tipo de suelo, ¿no? Bueno, eso respecto al tema de la pregunta, ¿no? Muy bien, ingeniera, muchas gracias. Vamos a ir por una última consulta, a menos que los participantes en la sala tengan alguna consulta más. Agradecemos a todos los participantes que nos han seguido hasta estos momentos. Los invitamos a que den like a la fanpage para que puedan, a través del Facebook y las notificaciones, enterarse de nuestros próximos cursos. Muchas gracias a todos los que han estado conectados. Vamos por la siguiente pregunta, ¿no? Ingeniero, la apreciación de cómo usted encuentra los suelos en la actualidad en la zona costa del Perú. Sí, bueno, le decía que hablar de los suelos, ¿no?, en el Perú es un tema bastante amplio, ¿no? Pero vamos a hacer una especie de resumen, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los suelos, ¿no?, del Perú, y sobre todo en la costa, ¿no?, vamos a hablar, ¿no?, de lo que viene a ser, ¿no?, por ejemplo, en la zona norte, ¿no?, estos son suelos arenosos. Estos de acá nos va a permitir a nosotros generar, por ejemplo, lo que es la producción de arroz, ¿no? Y esto de ahí, ¿no?, conjuntamente, ¿no?, con el agua, ¿no?, pues, va a dar ciertas riquezas, ¿no? Pero luego también, ¿no?, hemos tenido otro proceso, ¿no?, donde que tenemos, ¿no?, los suelos, en este caso,
agroindustriales, ¿no? Que se han venido dando ahora dentro de esta parte, ¿no? Que en la costa tanto sur como norte, ¿no? Se han generado pues estos grandes campos, ¿no? Y que se han potenciado, ¿no? Justamente con proyectos, ¿no? De irrigación, ¿no? Y nos ha permitido pues a todos pues ver, ¿no? Un crecimiento, ¿no? De estas zonas, de estos terrenos agrícolas, ¿no? Básicamente, ¿no? No podemos decir que hay un crecimiento propiamente, ¿no? Digamos, poblacional, ¿no? Porque en los casos de los suelos y la relación con el agua, ¿no? En el aspecto agrícola, si bien es cierto, hay grandes proyectos, ¿no? De estos, pero estos de aquí generalmente van a irrigar estos proyectos grandes, ¿no? Pero la agricultura mediana o agricultura o la pequeña agricultura, no pueden, no tienen estos mismos beneficios, ¿no? Entonces ahí tenemos pues una contraparte, ¿no? De lo que viene ocurriendo en en nuestro país, ¿no? Y por lo tanto, pues los suelos en estas zonas van perdiendo, ¿no? Su vitalidad, ¿no? O van perdiendo pues su potencialidad debido pues a que estos de acá cada vez en materia orgánica son menores, ¿no? Entonces, esas son las contrapartes que tenemos ahorita en los tipos de suelos, ¿no? Y por lo tanto, pues tenemos una agricultura, ¿no? Diferenciada, ¿no? No podemos decir que todas van a ser potenciales, ¿no? Entonces, esas son las grandes diferencias, ¿no? Que podemos ver entre los suelos, ¿no? Y la agricultura, cómo se viene desarrollando en nuestra zona costera. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, ingeniero Morán, por la capacitación que hoy día nos ha brindado y muchísimas gracias a todos los participantes por su atención y preferencia. Hola, te saluda Geraldine del grupo educativo Capacítate Perú. En esta ocasión les tenemos un breve tutorial donde les ayudaremos a ubicar rápidamente desde su correo Hotmail sus documentos del material y certificado. Empecemos. Para buscar el material, dirígese a la sección de Buscar. Escribir capacitateperú.informes@gmail.com, clic en el icono de la lupa y podrán encontrar el correo que contiene el link de su clase y ubicará el material a descargar. Ahora, para buscar el certificado, dirígese nuevamente a la sección de Buscar. Esta vez, escriba certificados@iacers.com y encontrarán el primer enlace que los dirigirá directamente a su certificado. Podrán visualizar y descargar dicho documento en archivo PDF o imagen, así como la opción de compartir en su cuenta de LinkedIn. En caso que desee verificar su certificado, dar clic en el segundo enlace, donde los enviará a la página web del Grupo Educativo Capacítate Perú y tendrán que ingresar el número de documento y el código de verificación enviado en el mismo correo. Verificar sus datos que sean correctos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en más capacitaciones. Hola, te saluda Karen del Grupo Educativo Capacítate Perú y en este tutorial te vamos a enseñar cómo verificar tu certificado en nuestra plataforma.
La primera opción es escanear el código QR que tienes en el certificado y la verificación es automática. Segunda opción, si no cuentas con un dispositivo para escanear el código QR, haces clic en el link de nuestra plataforma enviado a tu WhatsApp. También puedes encontrar el link en la parte inferior del código QR que aparece en tu certificado. A través de ese link podrás ingresar a nuestra plataforma. Luego ingresas el número y código que aparece en tu certificado. Y podrás verificar y validar tu certificado en nuestra plataforma. La tercera opción es remitirnos al siguiente correo consultas@capacitateperuvirtual.com una carta simple u oficio y adjuntar el certificado. Le responderemos dentro de 1 a 3 días hábiles la verificación de su certificado. Tiene estas 3 opciones para poder verificar y validar su certificado en nuestra plataforma. Estamos para atenderlos. Grupo Educativo Capacítate Perú.